Bien, vamos a hacer un análisis sobre cartas de control para defectuosos, un caso de producción de leche fresca, Universidad Nacional de Trujillo, Maestría en Ciencias, Sistemas Integrados de Gestión, curso Herramientas para la Mejora Continua. Bien, acá hay una pregunta sobre la construcción de una carta de control para defectos empleando dos criterios. Bueno, se refiere a los dos enfoques del enfoque probabilístico con diferentes Z-alfa medios, con intervalos de confianza del 99.9%, 95% y 90%. Y adicionalmente, como nos habla de dos criterios, el segundo criterio sería el 3 sigma, tomando en cuenta la base de datos número 2. Bien, nos plantean esta base de datos. Este estudio se va a basar en un análisis, digamos, con una inducción al ensayo y al error. Nos plantea un cuadro completo como esto, hasta esta línea, sin la última, y nos plantean 7 tomas de muestras. Vemos que son variables con n sub i. Por ejemplo, en la primera muestra se han tomado 1500 elementos, en la segunda muestra 1000, 1800, 1300, 1300, 400 y 600. De esa primera muestra de 1500 se han encontrado 35 defectuosos. En la de 1012, en la de 1840, en la de 1395, en la de 1366, en la de 437 y en la de 619. Y luego nos dan una P mayúscula, que cuando nosotros observamos una P mayúscula inmediatamente asociamos la idea de que se trata de una variable paramétrica, o sea, representa la población. Y esto es un poco complejo cuando hablamos de muestras, porque tendríamos que inferir que la muestra 1 ha sido obtenida de un lote 1 que en su momento fue considerado una población, entonces no va por ahí. Y además que encontramos cierta dispersión en estos datos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, 6.17 por acá, 1.2, etcétera. Bueno, luego lo vamos a ver. Entonces, para este ejercicio simplemente vamos a ir ensayando y vamos a descartar esta columna y vamos a trabajar con el estimador de P, que el estimador de P va a ser el promedio de todas las proporciones que se encuentran de dividir el número de defectos entre el tamaño de su muestra. De esa manera obtenemos todas las proporciones ya en decimales y no en porcentajes, y el promedio de todas ellas me da el estimador, que es P raya. Este estimador es el que está estimando pues el P poblacional. Ahora, empezamos con la primera aclaración del saque. Cuando nosotros tenemos muestras con diferente tamaño, no podemos aplicar una construcción de cartas de control por el número total de defectuosos, porque yo puedo tener una muestra como acá de 1500 y otra solamente de 100, para exagerar un poco, y de los 100 pueden ser los 100 defectuosos, estaríamos hablando de una proporción del 100%. En cambio acá sería una parte ínfima. Si tuviera solamente 150 defectuosos, tuviera el 10% en términos de proporción. Entonces eso en una misma gráfica no calza. Por esa razón es que las recomendaciones, no solamente a nivel de la literatura, sino también a nivel de la deducción, del análisis mismo, nos lleva a pensar que si queremos graficar o hacer correr número de defectos, tenemos como requisito indispensable para que sea adecuado al propósito contar con un número constante de tamaño de muestra. Eso no aplica acá. Cuando encontramos un número distinto de muestras, tenemos que trabajar con proporciones, porque entre proporciones sí se pueden comparar. Y de acuerdo a esto también puede ser respaldado. Ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, en Montgomery y también en el famoso libro de Gutiérrez, ¿no?, de control estadístico de procesos y 6 sigma. Bien, entonces arrancamos con la primera gráfica de la carta de control para el número de defectuosos. Entonces se va a utilizar una fórmula que se va a inducir por aproximación para que luego veamos lo importante que es que todo se puede graficar, pero no siempre es lo adecuado. Entonces el primer punto que nosotros llegamos a concluir de inicio, nomás de arranque, es la importancia de seleccionar adecuadamente una carta, cuándo es conveniente y cuándo no. En este caso el P raya, que es el estimador, nos ha salido 0.04365. Con un alfa de 0.1
es decir, un intervalo de confianza del 99.9%. Esto en una distribución normal estandarizada es un Z alfa medio de 3.09, o sea, un poquito más que 3 sigma, ¿no es cierto? O sea, de 3 desviaciones. Bien, en la gráfica se muestran en líneas punteadas superiores rojas la línea de control superior, la línea de control inferior y la fórmula que no la vamos a encontrar en un libro porque no funcionan así los NPs, pero se ha puesto solamente para hacer un aprendizaje y de ensayo y error y también de analizar las circunstancias que involucran el tomar una decisión equivocada de selección de cartas, ¿no? Pero bueno, vamos ahí. Entonces tenemos en líneas que no son totalmente horizontales estas líneas de control debido al NI variable, ¿no? Bien, arriba la línea de control superior, la línea central y la línea de control inferior. En plomo observamos la corrida de los defectuosos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué observamos? En primera instancia observamos que encontramos puntos fuera. Hablamos de estadísticamente, fuera de control, 3 puntos abajo, 1 y 2 arriba, 5 de 7 en total. 5 de 7. También podemos hablar de un coeficiente de inestabilidad del proceso, ¿no? Dividiendo inicialmente estos primeros 5 puntos entre los 7, ¿de acuerdo? Por un 100. Bien, ahora uno analiza y dice, pero aquí por debajo significa que hay menos defectuosos que los que se esperaban, ¿de acuerdo? Eso es bueno, es como si hubiéramos encontrado 0 defectos acá. 0 defectos y diríamos está fuera de control porque tiene 0 defectos. Entonces ahí viene el primer análisis. Cuando lo analizamos de forma muy básica decimos, como hay 0 defectos, wow, hay que celebrarlo porque la cosa va mejorando. Sin embargo, esto no es así. Generalmente, tal como lo ha mencionado Montgomery, 2004, página 297, nos dice a la letra que estos puntos por lo general no representan un mejoramiento real en la calidad del proceso, sino que generalmente se debe a una deficiente inspección. Es como cuando el auditor hace el cierre de la auditoría y termina diciendo felicitaciones, 0 no conformidades. Y todos se quedan mirando y dicen, bueno, 0 no conformidades, eso demuestra que no ha sido diligente en su búsqueda, porque evidentemente todos los trabajadores sabían que había más de una por ahí no conformidad o desviación del sistema. Entonces fíjense cómo no podemos celebrar, y esto es lo importante del análisis, no podemos celebrar de que hayan 0 cuando el comportamiento estadístico nos anuncia que se esperaba algún tipo de defectos, ¿de acuerdo? Entonces ahí podríamos inducir al error cuando decimos que bueno, mira que hayan menos errores cuando eso no debía ser así. Entonces son causas asignables, debemos pensar en los inspectores, en su capacitación, incluso en el riesgo de amistad, de conflicto de interés por omitir intencionadamente alguna detección de defectos. Ojo ahí con el aprendizaje. Bueno, luego tenemos un segundo gráfico del enfoque, digamos, probabilístico, pero ya con un intervalo de confianza del 95%, al cual le corresponde, según las tablas, un Z alfa medio de 1.96. Al graficar, igualmente se han angostado, fíjense, comparado con lo anterior, lo que se angosta son la distancia, ¿no?, de la línea central hacia los límites de control. Y esto pues se debe porque solamente estamos afectando este coeficiente, ¿no? Entonces del número de desviaciones estándares. Entonces solamente se angosta, pero siguen habiendo los puntos fuera, exactamente los mismos puntos fuera. Y el mismo análisis. En la tercera parte, que es del 90%, es decir, ya se hace incluso más angosto y estamos trabajando con un punto de Z alfa medios que no se ubica directamente en la tabla, que hay que interpolar, que es muy conocido también, que es de 1.645, y este es el coeficiente más pequeño de los 3 solicitados para la distancia que existe de la línea central hacia los extremos. Por eso vemos que se va angostando cada vez más, ¿no? Pero el resto de la gráfica permanece intacta, ¿no? Entonces fíjense que siguen habiendo los mismos puntos. Ahora los vamos a ver juntos, ¿no? Los 3 gráficos, como lo primero que tenemos que regular es porque estas gráficas han sido obtenidas en Excel. Luego vamos a ver con Minitab y con SPSS de IBM, ¿no? Ahora tenemos acá que hay 3 gráficas consecutivas.
En Excel automáticamente regula cuando ve que hay los puntos y lo autoescala, ¿no? Y nos da este valor natural de la escala natural de Excel en 100. Entonces, si los quiero comparar visualmente, es mejor que los escale por igual a los 3 para saber qué ha pasado y para que las curvas principal de corrida se mantengan en el mismo punto. Como vemos, la línea ploma es la línea de defectuosos y las otras 3 líneas son la línea central y las de control. Bueno, se parecen en cómo va avanzando, pero se van estrechando. Y eso nuevamente se debe al coeficiente, que es el Z alfa medios, que va cambiando de acuerdo al intervalo de confianza. Ahora, nosotros podemos decir, mientras más angostos son los límites, estoy siendo más exigente y se van a quedar más puntos fuera de control. Pero en este caso no se ha verificado así porque son muy pocos puntos y ya habían salido incluso fuera de control más allá de los 3 sigmas, en 3.09. Lo importante aquí es que no hay que caer en una interpretación inadecuada o incompleta. El hecho de que se haya estrechado los límites de control no significa que estemos siendo más exigentes con el proceso, sino que estamos siendo antinaturales entre comillas. ¿Por qué? Porque acá solamente tengo una aspiración del 90%, o sea, tengo una esperanza de que el 90% de los puntos caigan dentro de mis límites de control. ¿Esto qué significa? Que si yo tuviera 10 puntos corriendo en estos límites, yo solamente tengo la expectativa de que caigan para ser analizados el 90% de esos 10 puntos. Significaría que si un punto queda fuera de control, o sea, queda por encima de las líneas o por debajo, no es fuera de control. Está fuera de las líneas, arriba o abajo, pero no estaría fuera de control, porque estoy trabajando solamente con la esperanza de analizar el 90% de los puntos. Por ejemplo, contemos acá cuántos puntos están afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Claro, el 90% de 7 es 6.3, pero vamos a hacer solo para análisis decir que solamente son 6 puntos el 90%. Entonces, yo diría que técnicamente existen 1, 2, 3, 4, 5, solamente existen 4 puntos que verdaderamente estarían fuera de control. 4 puntos, porque el otro pertenecería a ese espíritu de la probabilidad. Yo solamente le estoy diciendo que pienso trabajar con el 90% de probabilidad. O sea, lo estoy angostando, pero no para efectos del control estadístico propiamente dicho. Por esa razón es que toda Europa trabaja con 3.09, ¿no? Que es un 0.1% del alfa. Y generalmente todas las tablas, como por ejemplo, en este caso hablamos de Minitab, de SPSS, están trabajando con 3 sigma. Y la mayoría de literatura y la mayoría de empresas, cuando hacen sus controles estadísticos, lo hacen siempre con 3 sigma. Esto puede ser motivo de una investigación, etcétera, pero en esencia se trabaja con 3 sigma con la finalidad de no generar falsas alarmas de puntos que empiezan a aparecer por encima o por debajo, pero por esa estrechez que yo le estoy metiendo, que atenta contra el mismo proceso mismo, me haría pues tomar análisis que no son requeridos, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, utilizando Minitab, viene un segundo aprendizaje, que es generalmente que los límites de control no han sido establecidos de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay continuidad de puntos. O sea, son un punto y entre este punto y este otro no hay datos, no hay información. Y son como techitos, es decir, debemos interpretar que cada muestra de 1000 elementos, como ocurrió en la primera me parece, entonces o sea que este punto tiene sus límites de control, así planos. Este es su límite central, el superior y el inferior, para él. Para este segundo punto, estos son sus 3 límites de control. Entonces, lo correcto es decir que cada punto tiene sus 3 líneas. Su línea central, propiamente dicha, que no es de control, aunque de tendencia central sí, y su límite de control superior y el inferior. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es que así es como deberíamos graficar. Entonces, es importante que lo que hagamos en Excel lo corramos en cierto software porque va a despertar la curiosidad. Igualmente, si revisan el icónico libro de Montgomery, también lo van a encontrar así. Las graficaciones de los límites son a nivel horizontal.
¿de acuerdo? Y acá pues observamos que se pinta de rojo aquellos que no han entrado dentro del control estadístico del proceso, ¿de acuerdo? Bien, y luego vamos a hacer una comparación. El segundo criterio era con 3 sigma, es decir que este valor que normalmente tiene el Z alfa medios, ahora de frente lo ponemos en la fórmula como valor 3. Repito que no existe una fórmula en la literatura con n sub ip. ¿Por qué? Porque no conviene utilizar en muestras variables el NP. Solamente lo estamos haciendo por una cuestión de aprendizaje. Bien, entonces acá como observamos, ahora sí al comparar nos damos cuenta que podemos hacer una mejora en la representación de los límites de control para cada punto. Una cuestión interesante. Que podemos también gráficamente ayudarnos en colorear, por ejemplo, aquellos puntos que quedan fuera, como lo hace en automático el Minitab según la regla de control que hayamos seleccionado. Pero también lo curioso va a ser que no coinciden exactamente los valores que se toman. Entonces hay que ver cuál ha sido la estimación y la formulación que ha tomado Minitab, o en algunos casos eliminan puntos que consideran que están distantes y que pueden estar afectando. O sea, los eliminan para el cálculo de los límites, pero no los eliminan de la graficación, siguen apareciendo en la gráfica. Eso es cuando se siembra, por ejemplo, por primera vez una gráfica y se empiezan a hacer corridas para ver si hubieron causas atribuibles y no se eliminan de la gráfica para que queden como una bitácora, pero sí se eliminan de la tabla para poder calcular los verdaderos o los límites más próximos. Bien, acá hemos calculado o graficado a partir de SPSS y es similar. Nuevamente, la graficación idónea para los límites de control son que para cada punto tenga sus 3 límites. Líneas punteadas arriba, límite superior, límite inferior y esta línea también discontinua que vienen a ser las líneas centrales para cada grupo de puntos, ¿verdad? Bien, y ahora nos aparece un aviso. Claro, también nuevamente lo visual, ¿no? Aquí lo que hemos colocado son, usted puede seleccionar qué reglas de control quiere que se apliquen. En este caso yo he seleccionado en particular la regla de control de 3 sigma por encima y 3 sigma por debajo. Entonces todos los puntos que están en rojo aquí, que son 1, 2 y 3 que está por debajo, y 1 y 2 que están por encima de los respectivos límites de control, tiene que ver con la selección de la regla de control. Ahora, algo nuevamente importante que nos va a permitir ir concluyendo algunas cosas. Uno o más subgrupos tiene un tamaño de la muestra perdido o un número perdido de unidades disconformes y se ha excluido del análisis, punto que ya habíamos anticipado. Segundo, esto no es escrito por quien les habla, sino que simplemente este anuncio sale en el SPSS, ¿no? El gráfico NP, no voy a leer el C porque es otro tema, pero el gráfico NP dice, contiene tamaño de muestra desiguales, entiéndase, variables, los n sub i que nosotros introdujimos a propósito en la fórmula, ¿no? Que no existe tal fórmula. Cuando existan tamaños de muestra desiguales para un gráfico NP, se recomienda un gráfico P. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo importante. Entonces, finalmente tenemos algunas conclusiones que hemos aprendido. Podemos volver a revisar el vídeo, donde vemos que los puntos que están por debajo no necesariamente representan, digamos, una mejora continua. Pueden ser omisiones de los inspectores o adrede también, ¿no? Por algún conflicto de interés o una mala práctica, una mala conducta o antiética. Y por otro lado, también tenemos la importancia de recurrir a diferentes software para comparar los trabajos que hacemos en nuestro buen amigo Excel y también ir autoaprendiendo. Y el primer paso es el análisis de lo que verdaderamente nos están pidiendo para poder responder bajo análisis sobre la conveniencia de tal o cual carta, ¿no? Así como también el análisis de cómo es que vamos angostando los límites de control en el análisis probabilístico con diferentes Z alfa medios, que no necesariamente representa que estamos exigiendo más calidad, sino que al contrario estamos dejando puntos afuera que al aparecer realmente son falsas alarmas de fuera de control. Bien, espero que les haya gustado este video. Nos encontramos en otras lecciones.